No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches y bienvenidos a este su programa de No Somos Mayores. En primer lugar quiero pedirles perdón por la voz, pero bueno, uno va saliendo ahí de este frío y de esta gripe que nos pilló, creo que a casi todos. Y como siempre les digo, muchas gracias por estar ahí, por compartir con nosotros este ratito, y nosotros a cambio intentaremos hacerles pasar pues una horita casi ahí entretenida y amena con nosotros. Y bueno, como siempre, pues presentarle a los compañeros que hacen posible este programa. Y ya retomamos al gaucho, que es recién llegado de esas tierras de la Pampa. Buenas noches, Paco Javier. Buenas noches, encantado, después de mi periplo anual por tierras australes, en verano austral, 34 grados de temperatura en Argentina, y muy bien, muy contento allá y muy contento acá, evidentemente. Buen color tienes, buen color traes. Verano, sol pampero. Buen color traes. Y el invitado de esta noche, pues, como no podía ser, es un amigo de esta casa. La verdad que creo que lo hemos pillado para todos los programas que hacemos, que es Prudencio Guzmán, biólogo marino, ha sido director del Instituto Taliarte, últimamente escultor y bueno, y ante todo un gran y muy buen amigo de esta casa. Buenas noches, Prudencio. Muy buenas noches. Como yo decía, biólogo marino, primer director del Centro Taliarte, últimamente escultor. No te voy a preguntar con qué te quedas, porque sería una pregunta un poco tonta, ¿no? Pero de cómo te dio, porque claro, el mundo de la biología marina, y sobre todo marina, a la escultura parece que, vale, que es algo como que, no sé, más poeta por aquello del mar y esas cosas, ¿no? ¿Cómo te dio por la escultura? Cuéntanos. Pues mira, tuve la suerte enorme de tener un amigo que se llama Tachi Bautista Sambola, que ya el pobre recientemente falleció. Y él tenía una academia con 20 o 30 alumnos y alumnas, donde él enseñaba la escultura. Y el grupo de alumnos y alumnas que tenía era un grupo muy compacto, y nos veíamos allí en el taller de Tachi, y mientras él nos dirigía, pues nosotros allí haciendo nuestras figuras y tal, charlando y tal. Fue una época maravillosa, porque pasar un rato allí con Tachi era una felicidad, ¿no? Pero bueno, las cosas pasan así, y entonces tras una corta enfermedad murió, y entonces, bueno, pues el grupo ha intentado seguir, porque es un grupo de muy buena gente, muy compacto y tal, y en fin, y cada uno ya va un poco por su cuenta, ¿no? Haces escultura no en piedra ni madera, sino lo haces en bronce, ¿no? Sí. Antes nos estuviste contando que, bueno, que no es que, claro, la gente igual tiene un concepto equivocado de echas ahí y haces un molde, lo echas ahí, lo fundes y ya está, sino que es bastante, lleva un proceso. Tiene una largo, elaboración ¿no? bastante larga, porque depende del tipo de escultura que uno haga, ¿no? Porque, por ejemplo, la escultura que llaman extractiva, que es cuando tú coges un bloque de piedra y con un escoplo y un martillo vas sacando lo que hay dentro, que puede ser una figura maravillosa, pero que claro, es un trabajo ímprobo. Pero el tipo de escultura que hacía yo era aditiva, que es ir poniendo material para formar la figura que yo quiero. Ese material suele ser barro, o sea que pones cachitos de barro por aquí y por allá y vas formando lo que te apetece, ¿no? Entonces, este sistema es mucho menos, digamos, es laborioso, pero no tan, digamos,
a base de músculo, que es el escoplo y el martillo. Entonces el proceso de la arcilla es que tú modelas el barro, con el barro la figura, luego la cubres con una silicona especial que hay para moldes, y de esa figura sacas un molde, que con ese molde puedes luego reproducir la figura, pero ya en cera. Entonces el proceso, que se llama a la cera perdida, es porque sobre esa cera se va situando una capa de porcelana, que es una especie de papilla que se hace de porcelana. Vas cubriendo la cera y cuando esa papilla se va secando, le vas poniendo otra capa y otra, y cuando ya tiene un cierto espesor, lo metes en un horno, le dejas un orificio para que la cera se derrita y salga, y te queda un hueco que es el que luego se rellena con bronce. Tiene la ventaja de que la silicona copia perfectamente todos los detalles de la figura que tú vas a hacer. Y entonces te sale una figura en bronce preciosa, ¿no? Porque luego martillazos que le das a la, claro, tienes que quitarle a la porcelana para romperla y tal, y de dentro sale aquello que tú ibas buscando. Es una cosa muy bonita, es un poco laboriosa, pero realmente es apasionante. Sí, Paco Javier, que diría... Bueno, después de la amplia experiencia que tienes en el instituto y la afición tan loable del arte, porque al fin y al cabo es un arte como puede ser la escultura, no sé si has tenido oportunidad de impartir tus conocimientos en algún momento a alumnos, a personas afines, tanto en un área de trabajo del instituto como en la escultura. Pues sí, tuvimos en el campo de la escultura un gran amigo mío que empezó prácticamente, aprendimos juntos porque coincidimos en el taller de un fundidor antiguo, que se llamaba Mastro Paco, ahí en la Isleta. Y Mastro Paco, que era un gran hombre, nos enseñó a fundir y tal, aprendimos muchas cosas con él. Pero Mastro Paco fundía con moldes de arena. Y claro, en el terreno ya artístico, los moldes de arena, que son, en realidad, con la arena tú puedes hacer reproducciones de cosas cilíndricas, es decir, de determinadas, pero figuras, digamos, figuras de revolución, que sean más o menos moldeables para hacerlo en arena. En el terreno artístico ya es más difícil, porque una figura que tiene un brazo largo y tal, es muy difícil hacerlo en arena. Entonces nosotros lo que hacíamos era utilizar el método de la cera perdida, que es formar el original en cera y cubrirlo con porcelana, ¿no? Pues esto lo aprendimos a hacer mi amigo Antonio González Navarro, un buen amigo y un gran fundidor. Pues aprendimos allí con Mastro Paco primero, y luego ya pasamos al sistema de la cera perdida, y muchas cosas hicimos juntos fundiendo, porque fundir una sola persona es un poco complicado, pero ya fundiendo dos la cosa se hace mucho más leve, ¿no? Y por eso estuvimos siempre, Antonio y yo hemos fundido un montón de figuras juntos. Él diseñaba algunas, yo diseñaba otras, y las fundíamos juntos. En tu época de biólogo, tú fuiste el primer director de Taliar. Sí. Claro, ahí partisteis, que me perdone la gente que nos ve de este cambio, ¿no? Así, claro, ahí partisteis no de cero, ahí partisteis de -0. No había... Sí, en realidad partimos de nada, cero, ¿no? Se puede decir. No había porque no había nada, o sea que todo lo tuviste que hacer sobre la marcha, ¿no? Desde el edificio hasta el personal, porque claro, no había nada, ¿no? Cuéntanos un poquito eso. La parte, digamos, en cuanto fue el presidente que estaba entonces del Cabildo, que era don Juan Pulido Castro, que era un gran
un gran matemático y un gran científico, porque era muy inquieto, le gustaba el mar muchísimo, tanto así que él tenía su propio barco para salir a navegar y tal, y era un entusiasta. Y él se propuso una cosa, y es que aquí, bueno, todavía no teníamos universidad, claro, y entonces él decía, hay que crear algo, claro, de investigación, porque yo creo que él en el fondo pensaba que a través de crear algo de investigación se podía ir, digamos, inculcando un poco la idea, claro, de una universidad. Claro, además estamos en una isla, ¿qué mejor? Pues entonces, claro, a mí me encargó, porque yo acababa de terminar la carrera, me encargó que si yo me podía meter en el asunto. Entonces, claro, lo primero que se me ocurrió es que para formar un instituto, lo primero son las personas. Claro. Y entonces tuve la suerte de que encontré a un biólogo, mi gran amigo Leopoldo Sana, que ya falleció el pobre. Y con él y otros compañeros que se fueron integrando después, pues muchos ya se fueron formando en determinados laboratorios de la península e incluso hasta del extranjero. Y bueno, pues se formó un equipo. Durante todo ese tiempo que se formaba el equipo, se fue también fabricando el edificio que utilizaba ya el Instituto de Ciencias Marinas, como se llamaba. Y bueno, pues ahí fuimos trabajando y en poco tiempo ya pudimos ya tener ya, digamos, programas de investigación ya concretos. Estábamos muy relacionados con otros centros de investigación. En fin, lo que se puede hacer en el terreno de... Empezaste, digamos, que el instituto empezó a arrancar o arrancó ya al 100%, para allá sobre el 74, 75 fue cuando sí, empezó a estar sí, ya en porque función. Claro. El despegue de un centro de estos es muy lento. Claro, claro. Pero ya sobre los años, de la década de los 70, a mediados de los 70 ya estábamos funcionando muy bien. Y ahí estuviste, pues, ¿cuánto? 30 años, 30 y pico de años, ¿no? Como director, más o sí, menos, ¿no? Más o menos, cerca de 30 años estuve de director. O sea, me imagino que la experiencia sería fantástica, ¿no? Porque claro, sí, poder trabajar de lo que has estudiado es un lujo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Fue algo entusiasmante, ¿no? Yo al mismo tiempo, porque yo cuando se fraguaba lo del Instituto de Ciencias Marinas, yo había hecho las oposiciones, había sacado la cátedra de biología de un instituto. Eso me vino muy bien porque yo ya tenía mi modus vivendi, digamos, resuelto, y entonces me pude dedicar con todo el alma al Instituto de Ciencias Marinas. Sí, Paco. Sí, bien, hay algunas diferencias sustanciales entre la investigación del fondo marino y de los mares canarios en esa época a la de ahora. ¿Ves alguna diferencia? ¿Hay alguna mejora? ¿O hemos empeorado? Bueno, la tecnología avanzado. Afortunadamente ha avanzado mucho. Claro. Entonces, la investigación de aquel entonces, pues era en el terreno, claro, es que la investigación había que dividirla. Había una parte de la investigación era de cara a la biología marina, es decir, ver los peces, los crustáceos, todos los tipos de elementos que intervienen en el ecosistema marino. Entonces, eso por un lado, pero después por otro, también estábamos muy relacionados con los pescadores, porque los pescadores tenían muchísima experiencia y esa experiencia a nosotros nos venía de la vida. Pero había un problema que estaba ya desde entonces, que era que la plataforma de las islas es muy corta, porque estas islas nuestras emergen desde profundidades bastante grandes, y lo que se llama la plataforma, que es en la superficie oceánica
que abarca hasta unos 200 metros de profundidad. Esa plataforma que tiene cada isla a su alrededor, en Canarias es muy corta. Claro, claro. Entonces, claro, sobre esa plataforma es sobre la que incide todo el esfuerzo pesquero. Claro, claro. Con lo cual, claro, no tienes, digamos, un espacio enorme Había una sobreexplotación, donde puede haber una pesquería Claro, industrial claro. inmensa. Claro. Entonces, aquí esa no la teníamos, desgraciadamente. Pero, sin embargo, en el talud continental, es decir, a partir de esos 200 metros que ya hay un talud que llega hasta la zona ya del océano ya más profundo, ahí en ese talud pues hay especies que no se explotaban, Claro. pero que eran muy importantes, porque ahí en ese talud hay crustáceos, tipo de gambas, hay 3 especies distintas de gambas, hay cangrejos, el cangrejo buey y otros. En fin, todo eso estaba sin explotar. Entonces, una idea que nosotros teníamos era fomentar entre los pescadores la pesca en el talud, Claro. para aminorar un poco la pesca sobre Pues se volviese la plataforma. Ujú. Y efectivamente dio buenos resultados, porque hubieron pescadores que se decidieron y empezaron a hacer pesca, y es una pesca muy, muy interesante, porque claro, los crustáceos se cotizan muy bien, Sí, claro. y le resolvía la papeleta a Claro. muchos pescadores. Vamos a hacer un pequeño alto. Como siempre que tenemos los invitados, los vamos a atracar. No te importa, te quedas con nosotros al programa ahora y todo eso, a terminar el programa. A tus órdenes. Muchas gracias. Nosotros hacemos un pequeño alto, ya lo saben, pero poquito a poquito, no se muevan mucho, que enseguida estamos otra vez con ustedes. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Pues como les he dicho, no hemos tardado ni un momentito. Además, me ha dado tiempo de estornudar, de sonarme los mocos y de todo. Bueno, Paco Javier, ¿qué vamos a ver? Vamos a escuchar y vamos a ver a Hilario Esteves, nuestro buen compañero y amigo, en esta sesión de este programa que se llama En este nuestro mundo. Y va a hablar de un tema interesante, polémico, muy de actualidad, que es la enseñanza o la formación profesional. Importante. Deberían dedicarle más tiempo, dinero. Exactamente. Buenas noches. En este nuestro mundo, hoy quisiera comentar algo sobre la formación profesional. Esa preparación que deben tener muchos cuando llegan al mundo laboral a ejercer una profesión, y que en nuestra región, por motivos que no es que sean desconocidos, sino que no se han dado a conocer porque no interesaba a lo mejor, no se ha hecho en formación profesional lo que se debió haber hecho desde el principio. Hubo mucho dinero europeo para hacer una formación, si se quiere, acelerada. Y yo, que procedo de la formación profesional, recuerdo que antaño teníamos la formación profesional normal en las escuelas de maestría industrial, y
también apareció una formación profesional acelerada en la que durante 6 meses se preparaban en muchas especialidades a mucha gente que salía con una preparación magnífica y que sobre la marcha podía ejercer. Años después, con esto de la llegada de la preautonomía y de la autonomía, empiezan los gobiernos a buscar formas de, y me recuerdo en una de las primeras reuniones que me invitaron por el tema de pesca para hablar de formación profesional, que alguien vinculado a FEMEPA empezó a poner peros para decir que no hacía falta implantar determinadas formaciones, más que formaciones, especialidades, dado que en la península habían demasiada gente preparada y se podían llamar o traer si hiciera falta. En aquel momento dije que me encantaba la península y me encanta, pero que vale más tener gente preparada aquí de los nuestros y que había medios para hacerlo y había personal que estaba dispuesto a hacer FP, pero hacer una FP bien hecha y una preparación digna. Algunos cuantos talleres de mecánica se implicaron y siguieron haciendo, otros se dieron de lado. Y recuerdo que aquellas que hoy y entonces también eran necesarias, como la chapa, la pintura, la electricidad, chip, todas estas especialidades nuevas que iban haciendo en FP, se fueron dando de lado, se mantuvo una formación de una FP tradicional y ello sirvió para poco. Parece ser que aún se sigue en la misma línea, escasea la FP y todo el mundo está empeñado en estudiar carreras universitarias, carreras superiores, y no nos damos cuenta que hay gente en formación profesional que si es un buen profesional tiene o puede superar los sueldos de cualquier profesor o cualquier catedrático porque las empresas se lo rifan y le pagan bien. Pero eso nunca se ha tenido en cuenta, incluso ni por parte de los padres y menos por parte de los responsables de educación, que no le prestan la atención debida y que no están o buscan la programación necesaria. Recuerdo un amigo que estuvo en educación programando temas relacionados con la sanidad y algunas otras cosas vinculadas a la alimentación y tuvo muchos problemas porque el ir por delante de parece ser que aquí no hace falta, hay que ir siempre detrás y a remolque de lo que hagan los demás, cuando nuestra gente, nuestros jóvenes, son jóvenes dispuestos para todos y son capaces de asimilar, aceptar y formarse en cualquier cosa, siempre y cuando se la demos dosificada y se la demos para emplearla prácticamente y que le sea beneficioso en su futuro. Bueno, yo espero que alguna vez cambien y tengamos una formación profesional. Yo hay veces que cuando veo que hacen entrevistas a expresidentes de gobierno para hablar de la educación y de las carencias que tiene y de la formación profesional y de otras cosas, me pongo triste, porque ellos han sido y son culpables de los retrasos que hay en esta región por no programar de acuerdo con las necesidades y pensando en el futuro. Y hay tristes experiencias de algunos consejeros que fueron cesados en el gobierno porque lo que querían hacer no era del agrado de quien presidía o del partido que dominaba. Y eso sí que es triste. A esperar y a ver, pero desear que algún día tengamos una FP digna como se merece Canarias y su gente. Buenas noches. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Y solamente me queda animar a los alumnos y a los padres y a la familia a que apunten a sus hijos e hijas a la enseñanza profesional, los oficios que tanto por venir
y tanta cabida laboral tiene en estos momentos, más incluso que la enseñanza universitaria. Y Pedro. Y animar también a que la administración realmente invierta plata en el futuro, en el tema de la formación profesional, recursos, sí. ¿vale? Que está un poquito dejada de la mano de Dios. Pues ahora, si te parece, nos vamos a Tu Salud Nos Importa, con nuestra doctora de cabecera, Mabel Tavares. Cuando digo lo de Tavares, que me perdone, doctora, usted me disculpa, me acuerdo del grupo Tavares, Sí, siempre, del grupo bonito. Tavares, ¿vale? Sí. Que nos va a hablar de algo muy importante, de una enfermedad que es difícil de diagnosticarla, que la gente que la padece a veces sufre la incomprensión también de los demás, que es la fibromialgia. Entonces, presten atención porque seguramente conocerán de algún caso como ese. Así que vamos a verlo. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa No Somos Mayores, tu segmento Tu Salud Nos Importa. Hoy vamos a hablar de una patología que cada día son más las personas que no son diagnosticadas o que no se le toma muy en cuenta porque como no podemos tener a mano una prueba específica que diga positivo o negativo, el paciente está medio en el aire. Vamos a hablar de la fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? Mialgia es dolor muscular. Donde quiera que tengamos músculo, vamos a presentar dolor. Es un dolor invalidante. Es un dolor que te limita a realizar tus actividades diarias. Afecta tu calidad de vida. ¿Qué pasa con estos pacientes? Hay una fuerte conexión con lo que es nuestra salud emocional con la fibromialgia. Muchos de los tratamientos utilizados para combatir este mal son los antidepresivos. Hay unos antidepresivos muy específicos, como en este caso voy a mencionar específicamente la duloxetina. A lo mejor a muchos de ustedes les sonará esa palabra. Cuando el paciente llega a nuestra consulta y comienza a quejarse acerca de sus articulaciones, de dolores en las piernas, dolores en los brazos, dolor a nivel lumbar, poliartralgias. Se acompañan también de falta de ánimo, desgano, cansancio, que es lo que denominamos como astenia. Comenzamos a hacerle todo un sinnúmero de analíticas, pruebas radiológicas y aparentemente todo está bien. Pero el paciente insiste en que está mal y el dolor es real, no es algo subjetivo donde el paciente dice, no, yo no estoy mal porque quiero estar mal, es que algo va mal y tengo dolor. Entonces, es así cuando a través de un buen examen físico, una buena valoración, sin necesidad de apoyarnos de analíticas, podemos determinar a través de una historia clínica que un paciente puede presentar fibromialgia. Podemos tratarla, hay varios niveles, hay varios puntos también que podemos conseguir haciendo una buena exploración física para determinar si el paciente la padece o no. El especialista que también nos va a ayudar a nosotros como médico de cabecera es el reumatólogo. Hay un sinnúmero de tratamientos, pero lo que más debemos tener en cuenta es nuestra actitud frente a esta patología. He visto en varias ocasiones que cuando el paciente anímicamente se encuentra en un momento de estabilidad y tranquilidad, puede tener más tolerancia al dolor. Y esa sensación de puntadas, de pinchazos en las piernas, en los brazos, en los muslos, en los pies, en los talones, simplemente con un nolotil, un ibuprofeno, un paracetamol, puede mejorar. Pero hay veces que cuando el paciente
a eso sumando circunstancias externas, cosas de la vida diaria, cómo se encuentra ahora mismo a nivel climático, cuando hace mucho frío, pues son factores que intensifican el nivel del dolor y podemos pues presentar una resistencia al tratamiento conservador óptimo, que fue el que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si comienzas a presentar, independientemente la edad, comienzas a presentar dolores muy fuertes en varias articulaciones y en los músculos, acércate a tu médico de cabecera y coméntale la necesidad de saber exactamente si podrías o no presentar este tipo de patología. Muchas gracias y buenas noches. A ver, amigo Prudencio, ¿qué nos toca ahora? Bueno, ahora vamos a entrar en el campo del cine cómico, nada menos que de la mano de Charles Chaplin. Y en un pequeño corto que se llama Jefe de sección. Muy bien, claro, qué bueno. Sí, que es la segunda parte de la semana pasada vimos la primera parte y esta es la segunda parte, y que fue un corto, si no me falla la memoria, de 1916. Correcto. O sea que ha llovido un poco, ¿eh? Interesante, ¿eh? Ese, nosotros no estábamos ni en pensamiento. Entonces vamos a verlo, venga.
La verdad es que era un crack, este hombre, es que era increíble, este Charlot era increíble, ¿sabes? El que no se ríe con alguna película de este hombre es porque está muerto en vida, es que está muerto en vida. Irrepetible, ¿eh? Sí, sí. Y ahora pues vamos a esta sección de nuestro compañero Paco Javier Montes de Oca, En tu mente, que nos va a hablar de Plutarco Conte Alexatín. Han oído ustedes bien, Plutarco Conte Alexatín. Ahora nos va a decir por qué, ¿no? Porque parece como un poco de risa, ¿no? Sí, pues un clásico de la filosofía, claro, contra el medicamento. A veces tiene que ver con la mente, ¿no? Con el cerebro, o sea, más filosofía, ¿no? Más pensamientos alternativos que posiblemente, no sin posiblemente, son tratamientos que redundan y que a veces combaten y se enfrentan de forma positiva, sustituyen al Lexatín, al Prozac, a Orfidal, a diferentes ansiolíticos que tienen que ver con las emociones. Los laboratorios no se llevan contigo. Vamos a verlo. Bueno. El pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, un tema de actualidad recurrente, que no es nuevo, sino que también llevamos ya años tratando y desarrollando diferentes asuntos que tienen que ver con este aspecto tan importante, a veces abandonado, de la medicina, de la psiquiatría y de la psicología, ¿no? Hay algunas cuestiones que son relevantes respecto a este tema. Primero, que ya la gente expresa claramente sus trastornos, sus disfunciones emocionales, sus cuitas, sus penas, y ya nadie esconde de que está tratándose con un psicólogo de una depresión o con un psiquiatra, o que tiene trastornos emocionales como consecuencia del trabajo o de otras vicisitudes. En segundo lugar, la estadística nos dice que este tipo de trastorno lo padece un 20% de la población, y que más de la mitad no suelen ser tratados ni diagnosticados a tiempo, por lo menos con un diagnóstico exacto, acorde con sus características y con sus síntomas, ¿no? También es importante. Y en último lugar, está en el candelero porque la sociedad lo demanda, porque las familias lo demandan y porque los profesionales también estamos al tanto de este tema tan importante, y que incluso no hace unos meses un diputado en el Parlamento español habló de este tema y lo recalcó con la respuesta de un energúmeno de un partido que dijo que se fuera al médico. Bueno, pues sí, al médico posiblemente tenía que haber ido él, ¿no? Y eso nos lleva a otro tipo de cuestiones, por ejemplo, hablar de que España es uno de los países de mayor índice de consumo de benzodiazepinas, o sea, de tranquilizantes o de ansiolíticos, como única alternativa al tratamiento de los problemas mentales. Y eso también tiene sus consecuencias, porque también hay alternativas. Y sobre todo porque está ampliamente comprobado de que un continuo tratamiento pautado que tenga que ver y que sea la única forma de tratar algunos tipos de trastornos como la depresión mayor, trastornos emocionales, psicosis, etcétera, a la larga puede tener consecuencias graves para la mente y para el comportamiento. Incluso se habla hasta de problemas adelantados de demencia senil o de Alzheimer, ¿no? Claro, este tema, este asunto afecta a toda la población.
está comprobado de que cualquier persona que nos escuche y nos vea en este momento está sometida a la posibilidad de que una vez en su vida al menos sufra algún tipo de trastorno o de disfunción o de problema depresivo, por cualquier circunstancia reactiva, una muerte de un familiar, en el trabajo, el estrés, lo que sea. O sea que todos estamos sometidos y todos estamos expuestos a que este tipo de problemas nos venga encima, y que ahora en este Día Mundial de la Salud Mental nos vuelva a recordar la importancia que tiene el tratamiento, la prevención y la aportación de recursos humanos y materiales a través de los centros de salud, a través de la sanidad pública y también privada, por supuesto, a este tipo de problemas que a veces nos desborda. Y nos desborda porque la gente sufre y la gente tiene que cuidarse, y la gente a veces no tiene recursos o no saben cómo afrontar diferentes problemáticas que deben ser subsanadas, como acabo de decir, por los profesionales que continuamente están demandando a nivel sanitario de recursos materiales y humanos. De hecho, en los últimos informes, las últimas propuestas que se han hecho, por ejemplo, es la de incluir en los centros de salud, una cuestión que me atañe profesionalmente por los años de experiencia en este campo, la de incluir psicólogos para que ayuden, para que apoyen a las diferentes intervenciones que se hacen respecto a los diferentes trastornos de salud mental, y que no solamente consistan en cada cierto tiempo recurrir al médico de cabecera para que aumente o disminuya la dosis de benzodiazepina, de tranquilizantes en definitiva, y que los que me escuchen, las que me escuchan, también lo tienen, también, posiblemente los que nos vean también saben perfectamente que a veces cuando están tratados en un centro de salud mental le dan hora para el especialista cada 2 o 3 meses. Todo este mundo es el que importa y el que ha intentado de nuevo poner el acento en las diferentes intervenciones y lo que hay que hacer y lo que se debe hacer para paliar este problema con este Día Mundial de la Salud Mental. En eso estamos y seguiremos hablando de este tema en próximas intervenciones. Un saludo, que estén felices. Pues más Plutarco y menos Exatín. Y si siempre está aceptado, es que en esta la ha clavado Paco Javier, y es verdad. Menos medicamentos y más un poquito de leerse los clásicos y un poquito más de filosofía, ¿verdad, Paco? Efectivamente. Prudencio, ahora, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a entrar en la sección de canciones del recuerdo. Ajá, en el recuerdo. Que pueden ser un sustituto también de las medicinas. Sí, cierto. Claro. ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a empezar con una canción del año 69. Ajá. De la famosa de... Los chichos. Los payos. Los payos. Los chichos no, Sí, los payos. era María Isabel. ¡Buah, mi madre! ¿Te acuerdas? Guolines. Nos acordamos. Sí. Yo, lo que me extraña es que yo me acuerde, porque no me gustaba nada en aquella época. Uno se da cuenta lo mayor que se ha ido haciendo uno. Venga, vamos a verlo. Estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom. Shiribiribi, pom 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 pom. Shiribiribi,
pom 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 pom, shiribiribi, pom 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 pom. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom, shiribiribi, pom 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 pom, shiribiribi, pom 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 pom, shiribiribi, pom 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 pom. La luna fue caminando junto a las olas del mar, tenía celo de tus ojos y tu forma de mirar. La luna fue caminando junto a las olas del mar, tenía celo de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom, 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 shiribiribi. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. La verdad que uno mueve el esqueleto porque te dan ganas de bailar. ¿Por qué le dije yo eso? Porque claro, en mi época uno estaba, como dicen ahora, en otra onda, ¿vale? Uno estaba ya con Pink Floyd y toda esta gente, ¿no? Llevaba el pelo largo, era contestatario, corría delante de la policía. Entonces, claro, estas cosas que eran como este flamenco pop, había así. Sí, pero siempre también esperando a que termine esta canción bailable para ir a la gente. Sí, claro, entonces, claro. Ahora, a mí me extraña que yo me acuerde de ello, ¿no? Pero bueno. Muchos guateques tuvimos. Y ahora pues nos vamos a la agenda cultural en el recuerdo, que vamos a ver una exposición de pintura de Ponce de León que se llamaba Un artista para una ciudad y una época. Eso fue, si no recuerdo mal, en enero del 2006, en la Fundación Mafre Guanarte. Pues la verdad que estaba muy bien, muy bonita. Entonces, vamos a verlo, ¿sí? Ok, muy bien.
un artista para una ciudad y una época, Manuel Ponce de León. A continuación transcribimos lo que la comisaria de esta exposición, María de los Reyes Hernández Socorro, escribía acerca de ella. La obra pictórica de Manuel Ponce de León, 1812-1880, ha sido objeto en el transcurso de un siglo de dos significativas muestras monográficas auspiciadas por el Gabinete Literario. La primera de ellas, organizada en junio de 1845 a instancias del propio artífice, vino a suponer la inauguración de las exposiciones artísticas en Canarias. Un cuidado ambiente ochocentista acogió en los salones de dicha entidad durante el mes de julio de 1945, de la mano del escritor José María Pemán, la segunda de las muestras, cuya razón de ser fue la de conmemorar brillantemente el centenario de aquel pionero certamen. Más de medio siglo después, y a través de la Fundación Canaria Mafre Guanarteme, la ciudad de Las Palmas tributa a este artista esencial en el ámbito decimonónico de Gran Canaria el merecido homenaje de reconocimiento a su polifacética labor profesional. La exposición Un artista para una ciudad y una época, Manuel Ponce de León, pretende acercar a sus conciudadanos a este singular diseñador, tracista y escenógrafo, pintor y profesor, curioso coleccionista con vocación de botánico y pertinaz colaborador con los poderes municipales, gobierno de la provincia e iglesia. Con la inestimable ayuda de una serie de instituciones públicas y privadas, y contando con el generoso apoyo de un relevante número de propietarios particulares, hemos podido reunir más de 170 piezas, distribuidas en 3 secciones. Una, acercamiento al personaje y a su entorno familiar y social. La segunda, pensamiento arquitectónico. Y la tercera, el oficio de pintor, que aglutinan proyectos de señeras viviendas, junto a casas de trazados más modestos, edificaciones de carácter público, capillas funerarias, galería de retratos, copias de grandes maestros, obras religiosas y bodegones, libros que formaron parte de su biblioteca particular, fotografías, documentos relacionados con su biografía. El escenario que sirve de telón de fondo a esta muestra es una vistosa mansión diseñada en 1867 por Ponce de León, emplazada estratégicamente en el entorno de la plazoleta del Espíritu Santo, espacio urbano que concentra varias de las realizaciones del artista y marco urbano en donde se localizaba su pintoresca vivienda, concebida como si de un museo se tratase. El trazado de esta vivienda lo realizó por encargo de Agustín Manrique de Lara para su hija Sebastiana, casada con el sobrino del diseñador Juan María de León y Joven de Salas, político que detentaría la alcaldía de Las Palmas en 2 ocasiones. No cabe duda que la recreación de la ciudad del ayer que nos brinda esta exposición desde la mirada del hoy cobra mucho más fuerza y sentido en ese recoleto lugar ochocentista de la zona alta de Vegueta, lugar donde se desenvolvió la vida de Ponce de León y barrio del que escribiera el poeta Tomás Morales, donde el paso que hieres las raíces baldosas, el eco de otros pasos legendarios despierta. Pues con esta exposición de pintura, la verdad que fue muy bonita. Hemos llegado al final del programa. La verdad que cada vez se hace más cortito. Entonces, Paco Javier, nos vemos la próxima semana. Pero que ya no tengas jet lag, que hayas dormido lo suficiente, que te hayas aclimatado a este Canarias. Muchas gracias por el deseo. Y que no tengas ganas de marcharte. Y que vuelva. Y que vuelva. Prudencio, a ti, darte las gracias que hayas estado compartido con nosotros este ratito, que te hayas prestado a presentar estas cositas con nosotros, como siempre es un placer. El placer ha sido mío. Tú sabes que es nuestro. No te digo que estás en tu casa, por si acaso te quiere llevar una cámara, que el director luego me riñe y me pega y todo eso, pero me siento como en casa. Sí. Y a todos ustedes, pues
Muchas gracias por estar ahí, por haber compartido este ratito. Les vuelvo a pedir disculpas porque está uno fañoso. No es que tenga una voz precisamente muy bonita y muy tal, pero bueno, pero suelo tenerla un poquito mejor que hoy. Darle las gracias también a todas esas personas que nos ven fuera de Canarias, sobre todo ahí en Argentina, en Mendoza, en Rosario, que sabemos que tenemos nuestros seguidores, en Chile también sabemos que tenemos un grupito. Paco Javier, sí, que nos escriben y todo eso. Sí. Y nada, muchas gracias. Hasta la próxima semana y ya saben, no nos falten porque pasamos lista. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores. Somos